Lucas, capítulo 7, versículo 17. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites y en palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. A los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: nos tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí. Hagamos una oración. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Siempre acudimos al trono de tu gracia, porque es donde ahí nosotros, Señor, alcanzamos misericordia. Porque si algo, Señor, necesitamos cada uno de nosotros, tanto el predicador como cada uno de mis hermanos, es alcanzar en ese trono, Señor, de tu misericordia. Y en esta hora yo te ruego que me ayudes a poder hablar, Señor, tu palabra, a poder exponer estos textos, Señor. Yo te lo ruego, reconociendo, Padre, que mis limitaciones son grandes delante de ti. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, hermanos, creo que hace 2 domingos hablamos sobre los contextos del capítulo 7, versículo 11. ¿Quién recuerda? ¿Verdad? Estuvimos hablando sobre Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántos recuerdan? Estuvimos hablando de eso.
Y bueno, vamos a hablar en esta tarde acerca del testimonio de Juan el Bautista, entrelazado con la enseñanza o con el acontecimiento del hijo de la viuda de Naín. Y vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Entendemos que conforme vayamos nosotros exponiendo estos textos, vamos a ir aplicando algunas cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual, que sin duda nos van a hablar a nosotros algo el día de hoy. Amén. Amén. Nos van a hablar el día de hoy algo en esta tarde. En el tema del hijo de la viuda de Naín, que pusimos hace 2 domingos, nosotros vimos varias cosas. Vimos un acontecimiento muy sorprendente, donde el Señor trae vida nuevamente al hijo de la viuda, de esta viuda. Es un acontecimiento sorprendente. En este tema vimos varias cosas. Vimos, por ejemplo, que Naín significa pasto, significa prado, significa hogar. Mas, sin embargo, en ese lugar donde se supone que hay pasto, donde se supone que hay prados, esta viuda, hermano, se sentía muy triste y muy desolada. Y expusimos que el único que nos puede quitar, hermano, todo tipo de tristeza es el Señor Jesús. Él es el único que nos puede quitar a nosotros todo tipo de tristeza. Número 2, vimos también que Lucas nombra que al Señor Jesús lo seguía una gran multitud y muchos de sus discípulos. Y él hace ahí una diferencia. Lucas hace una diferencia entre la multitud y sus discípulos, y esto nos enseña que hay muchos que pretenden seguir al Señor Jesús, pero no todos son discípulos. Amén. Usted va a ver que mucha gente dice que es cristiana, pero no todos lo son. Es una realidad que no todos lo son. Entonces, cuando Lucas claramente, nombra la diferencia entre los discípulos y la multitud, nos enseña que va a haber mucha gente que pretende seguir al Señor Jesús, pero no todos son discípulos, porque una de las características de un discípulo es que se niega a sí mismo. Amén. Número 3, vimos que en cuanto el Señor llega a la puerta de la ciudad de Naín, se encuentra con este terrible acontecimiento para nosotros, no para Él, porque Él nada lo toma por sorpresa. Se encontró con una desagradable escena para nosotros, y esto nos habla, hermano, que Dios sabe, conoce todas las pruebas que tú y yo pasamos. Cada una de ellas, sea una prueba pequeña, sea una prueba grande, la que sea, el Señor las conoce. Número 4, estuvimos viendo que el Señor se acercó y tuvo compasión y no ignoró el dolor de esta viuda y volvió al hijo de esta viuda, y luego dice la Escritura que se lo entregó a ella. Y esto habla de que el Señor no ignora lo que estamos pasando. Y número 5, vimos en la Escritura que este joven que había muerto, resucitó y comenzó a hablar, volvió a la vida y comenzó a hablar. Imagínense la escena. Le volvió a dar vida y comenzó a hablar, y esto habla de que cuando el Señor Jesucristo le da vida a alguien, le da salvación a alguien, esta persona comienza a hablar, porque los muertos no hablan. Los muertos están callados. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, a nosotros nos dio vida, nos dio un nuevo nacimiento. ¿Qué pasó con nosotros? Empezamos a testificar. Así de que si no testificamos, hay que examinarnos, ¿verdad?
¿Cómo andamos? Ahora, en este acontecimiento, hermano, es un acontecimiento sorprendente, es un acontecimiento que podríamos decir que impactó, ya que mucha gente fue testigo ocular de esto. ¿Quiénes fueron testigos? Número 1, la viuda. Número 2, la gran multitud que seguía al Señor Jesús. Número 3, muchos de sus discípulos fueron testigos oculares. Número 4, mucha gente de la ciudad que acompañaba a la viuda a enterrar a este joven. Entonces entendemos que había muchísima gente. Es decir, mucha gente fue testigo ocular de este gran acontecimiento. Por lo tanto, esto ocasionó lo que dice el verso 17, donde empezamos. Si usted nota, ¿quién se dio cuenta de este acontecimiento? La viuda. ¿Quién más? La gran multitud que seguía al Señor Jesús. Era mucha gente, muchos de sus discípulos, y luego mucha gente de la ciudad. Porque tiene que ver usted el cuadro, ¿no? Viene el Señor Jesús con sus discípulos y viene una gran multitud, y luego del otro lado viene mucha gente de la ciudad. Se entiende que esta mujer era muy conocida. Al Señor Jesús levantar a este joven que había muerto, toda la gente, hermano, se dio cuenta. Mucha gente se dio cuenta. Por lo tanto, esto ocasionó lo que dice el verso 17. Dice el verso 17 donde empezamos: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Era inevitable eso. Era inevitable. Cuando dice ahí, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, es decir, ¿qué era lo que hablaban de él? Hablaban que el Señor sana, hablaban que el Señor resucita muertos, hablaban que el Señor hace milagros, hablaban que el Señor tiene poder, y eso es verdad. Mas sin embargo, hablaban de eso, mas no hablaban del mensaje. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Usted va a ver, hermano, por ejemplo, en las redes sociales, infinidad de postes que dicen: Jesús sana. ¿Sí o no? Jesús liberta. El Señor hace milagros. Y eso es cierto. Pero pocos hablan del arrepentimiento. Pocos hablan del mensaje de negación. Mucha gente en las redes sociales, que da mucho que ver el cristianismo que llevan, enfatizan los milagros. Es cierto, Jesús hace milagros, pero no enfatizan el mensaje, el arrepentimiento, la negación. Y eso es lo que estaba pasando aquí cuando dice se extendió la fama de él. Hablaban de los milagros, hablaban de que él sana, liberta, es verdad, él lo hace y lo sigue haciendo, pero muchos de ellos rechazaban el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, esto llegó a los oídos de mucha gente, tanto que los discípulos de Juan el Bautista, yo no sé si andaban ahí también, ¿verdad? Pero llegó a los oídos de ellos también, se dieron cuenta, y mire lo que dice el verso 18. ¿Estamos ahí? Lucas 7, 18. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a 2 de sus discípulos. Verso 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, algunos interpretan, hermano, aquí que Juan dudó. Algunos interpretan eso. Bueno, esa interpretación es un poco no acertada,
¿Por qué? Porque Juan, hermano, como todos los profetas del Antiguo Testamento, sabían que el llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Él sabía que era un llamado al sufrimiento, un llamado al rechazo. Y eso Juan como profeta lo sabía. Lo sabía, que el llamado le conllevaba sufrir y el rechazo de la gente, porque, hermano, predicar en contra del pecado, no crea que cualquiera le va a decir amén, aleluya. A ver, ningún amén se oyó. Entonces, ¿por qué pregunta Juan? La interpretación más acertada, podríamos llamarle de esta manera, es que Juan quería que el Señor Jesús, siendo el Mesías, ya actuara con más evidencias. Y es por eso que el Señor le muestra evidencias. Es decir, parece ser que Juan estaba un poco intranquilo. Parece ser que Juan quería que como a veces decimos nosotros, ya. ¿Cuántos han dicho así? Ya. Ya, que cambie, ya. Y estamos acostumbrados nosotros a lo rápido, ¿verdad? Más aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Parece ser que Juan estaba un poco intranquilo, porque no tenemos que olvidar que él ya sabía que el llamado al ministerio es el llamado al sufrimiento, el llamado al rechazo. Recordemos que cuando él manda a los discípulos, él está en cárcel. Versículo 20 dice: cuando pues los hombres vinieron y a él le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, de una manera también, hermano, esto nos enseña algo a nosotros. Nos enseña que Juan, podríamos decirlo, estaba como en una expectativa. Juan estaba atento, estaba con esa esperanza de que ya viene el Mesías. Y de la misma manera, hermano, la iglesia tiene que estar de esa manera. La iglesia tiene que estar con esa expectativa, la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar con esa esperanza de que el Señor pronto viene en el arrebatamiento de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar despierta, ferviente, alerta, en vela y en esa expectativa, porque el Señor pronto viene. Pronto viene. Entonces parece ser que Juan estaba en esa expectativa también. Es el Mesías. De la misma manera, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que estar atentos, alertas, fervientes de que el Señor pronto viene. Pronto viene el Señor. Pero si usted nota, hermano, antes de que el Señor le responda a los discípulos de Juan, porque mire, en el versículo 20 le hacen la pregunta, pero en el versículo 21 el Señor no le responde. El Señor le responde hasta el versículo 22. ¿Cierto? Es decir, si usted nota, antes de que el Señor Jesucristo le responda a los discípulos, porque haz de cuenta que ellos vinieron y le preguntaron, el Señor no le responde. ¿Por qué? Porque el Señor le empieza a responder a los discípulos con hechos. Hechos. ¿Por qué? Porque los hechos hablan por nosotros. Los hechos hablan muchas cosas. Los hechos de nuestra vida muestran quiénes somos, a quién servimos, a quién seguimos. ¿Qué tipo de cristiano soy yo a través de mis hechos? Y eso no tiene nada que ver con el tiempo que yo llevo, no. Sino cómo el carácter de Cristo se está forjando en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el Señor no les contesta, sino que les muestra con hechos.
Oh, hermano, es que yo llevo 15 años en el Evangelio. O es que, hermano, sus hechos como que no congenian. Es que yo llevo 20 años pero es que sus hechos, hermano. Amén, amén. Mire que le preguntan al Señor y el Señor le contesta primero con hechos. Versículo 21. Ellos estaban ahí presenciando, los discípulos de Juan, y dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, los discípulos de Juan miraron que el Señor mostró su poder, pero más que su poder, hermano, mostró su misericordia. Porque si algo debemos demostrar nosotros, hermano, es la misericordia del Señor. ¿Qué es más fácil, hermano, para nosotros? ¿Orar por un enfermo y que se levante, o que yo muestre misericordia? Si estuviera aquí una persona en silla de ruedas y dijera, hermano, ¿quién quiere orar y que se levante? ¿Quién levantaría la mano? Pero que sería más fácil para usted o para mí. Porque sabemos nosotros que Dios tiene poder. No tenemos que dudar del poder de Dios. Pero es más fácil para nosotros mostrar misericordia. ¿Qué es lo que mostró el Señor aquí? Mostró su poder, pero más que su poder, mostró de su misericordia. Verso 22. Y respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, Juan el Bautista, hermano, como conocedor de las profecías, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, como conocedor de las profecías, él sabía que una de las evidencias del Mesías es que en el Mesías se iba a cumplir lo que dice Isaías 42:7 e Isaías 61:1. Cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, para que abran los ojos los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos. En otras palabras, le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos de Juan, vayan y díganle que en mí se está cumpliendo esta parte de las profecías de Isaías. Es decir, los milagros que hizo el Señor Jesús fueron para dos cosas. Número uno, para mostrar de su misericordia. Número dos, para cumplir las profecías. Y también para mostrar con evidencias de que Él era el Mesías. Precisamente lo que dice Isaías. Es decir, con hechos el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan, vayan y dígale que algunas de las profecías de Isaías se están cumpliendo conmigo, con estas evidencias. Porque así empezó en Lucas, él. Y esto habla, mi hermano, de que nosotros, el Evangelio en nosotros se tiene que mostrar evidencias, frutos. Amén. Luego concluye con los discípulos de Juan diciendo, versículo 23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, el Señor Jesús nació en un lugar humilde, el Señor Jesús se crió en un lugar humilde, y el Señor Jesús fue humilde, y eso no tendría que ser tropiezo para nadie.
No tendré que ser tropiezo para nadie. Porque muchas veces pensamos que el tener nos hace diferente a otros y eso no es así. Así es. Amén. Ahora, desde el verso 24 hasta el verso 26, el Señor Jesús comienza a hacer como le llaman algunos eruditos, un encomio, un elogio, una observación sana sobre la vida espiritual de Juan. Empieza a hacer un elogio, una observación sana sobre el carácter de Juan, una observación sana sobre la madurez de Juan. Porque él sabe, hermano, quién va creciendo y quién no, quién es todavía niño y quién no, él lo sabe bien. ¿Cuántos maduros? ¿Cuántos niños? ¡Ay, que no me saludó el hermano! ¡Ay, que el hermano no me invitó acá! Maduros, niños. ¡Qué tribulación tan grande! Nos llegó la gran tribulación. El Señor Jesús, hermano, después de que se van los discípulos, empieza a hacer una observación sana sobre la vida espiritual de Juan el Bautista, sobre el carácter, sobre la madurez de Juan el Bautista. Empezó él a nombrar algo de Juan el Bautista, algo. Quizá otros hermanos miraron defectos, pero él está viendo algo sano de él, porque ahorita más adelante lo vamos a ver. Porque muchas veces, hermanos, mire bien, yo no sé si nuestra naturaleza a veces tendemos a ver más los defectos que las virtudes. Yo no sé si a veces, hermano, uno con otro, porque indudablemente en usted hay virtudes. Díganme amén. Pero también hay defectos. Díganme amén. Mas sin embargo, a veces como que nosotros tendemos, no sé por qué, hermano, a ver más los defectos que las virtudes. Un hermano quizá va caminando bien, ¿verdad? 1 año, 2 años, y falla, y sobre esa falla a veces se agarra de cristiano y no lo suelta, ¿verdad? Por eso, hermano, usted vea en su esposo más virtudes que defectos. Vea en su esposa más virtudes. Bueno, trate. Cuando lo vea, virtudes, hombre, trabajador, vea virtudes. Amén. Pero trate, pues, ¿verdad? Porque sé que a veces se sale el apellido. Amén. Cuando los discípulos de Juan, hermanos, se van, el Señor Jesús comienza a hacer un elogio sobre el carácter, la madurez y la vida espiritual de Juan el Bautista. Porque si alguien los conoce es el Señor Jesús. Es decir, miremos el cuadro, hermano. Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntarle si él es el Mesías. El Señor ratifica que él es el Mesías, mostrando las evidencias de las profecías que hablaban de él. Él no hizo milagros por hacer milagros. Él hizo milagros para ratificar que él es el Mesías y que las profecías se estaban cumpliendo en él. Enseguida que los discípulos de Juan se van, el Señor comienza a hacer un elogio sobre el carácter espiritual de Juan el Bautista. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento.
Ahora, a la gente, hermano, que el Señor le está haciendo estas preguntas, seguramente habían escuchado a predicar a Juan. Seguramente habían visto cómo Juan se conducía. Seguramente habían visto cómo Juan era. Y hermano, no podemos negar que la gente a quien le hemos predicado o a quien le digo que yo soy cristiano, seguramente ha visto cómo yo me conduzco, cómo yo hablo, lo que yo hago y lo que no hago. Y muchos ojos alrededor están de nosotros. Muchos ojos, hermanos, que están viendo qué tipo de cristianismo estamos llevando. Porque a veces sale a relucir de verdad, tristemente, qué tipo de cristianismo a veces alguien lleva. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta les hace el Señor? ¿Qué saliste a saber al desierto? Como si preguntáramos nosotros, ¿verdad? ¿Qué ven en ti o en mí, hermano? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué cristianismo ven? Si tú le preguntaras a alguien, hermano, ¿y tú qué ves en mí? Pero dime la verdad, hermano. Ay, de verdad, hermano, y vas a aguantar que te diga la verdad. Porque la forma como hablamos, cómo actuamos y cómo tratamos a los demás, y hasta la forma como vestimos muestra quiénes somos y a quién seguimos. Tenemos que entender que por nuestra vida el Evangelio es exaltado, Cristo es exaltado o es vituperado. ¿Por qué el Señor Jesús les hace esta pregunta? Porque el Señor Jesús sabía que nadie podía acusar a Juan. Sabía el testimonio de Juan. Sabía quién era Juan y a pesar de eso lo rechazaron. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor Jesús aquí con esta serie de preguntas? Porque, pongamos atención, lo rechazaron a Juan. Lo rechazaron. Mas sin embargo, cuando Él hace estas preguntas, Él los está enfocando en qué vieron en Él. El Señor Jesús quería que se dieran cuenta que Juan el Bautista fue firme. Era constante, era perseverante. Pero sobre todo tenía reverencia ante las cosas del Señor. Y eso es lo que tienen que ver en nosotros. Firmeza, constancia, perseverancia, pero sobre todo, hermano, reverencia. Eso es lo que tienen que ver en nosotros. Firmeza, que vean que eres firme, hermano. Constante, perseverante, pero sobre todo, que hay reverencia en tu vida. Dice el verso 24: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, una caña sacudida por el viento, hermano, es alguien inconstante. Tipifica a alguien inconstante, alguien que no tiene estabilidad, alguien que no tiene firmeza en lo que ha creído, alguien que no está convencido y cualquier viento de doctrina, cualquier prueba lo mueve para un lado y para otro. Señor Jesús le está preguntando para que ellos mismos testifiquen de lo que habían visto en Juan. Es decir, la gente vio un Juan que no claudicaba. La gente vio un Juan que no se dejaba llevar por los vientos de doctrinas. La gente vio un Juan que era firme.
La gente vio en Juan que él tenía, hermanos, sus convicciones bien definidas. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. A eso somos llamados, a que nuestras convicciones en la palabra del Señor, en la doctrina, la tenemos que tener bien definida. Porque eso es lo que hemos creído. Si el Señor quiere de nosotros firmeza, que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina, Él quiere que perseveremos a pesar de los desiertos, llámese pruebas. Sino Jesucristo le está preguntando a la gente, para que ellos se den cuenta que en la vida de Juan vieron que él era alguien firme, que él no era una caña sacudida por el viento, que él no se dejaba llevar por cualquier viento, no, que él no se dejaba llevar por circunstancias, no, sabía su llamado, tenía su convicción bien definida. Sigue diciendo, verso 25, mas salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Mira lo que hace la pregunta del Señor Jesús. Decir, es como si el Señor le estuviera preguntando, ¿vieron que Juan andaba buscando comodidades? ¿Vieron que Juan buscaba lujo? La respuesta es no. Ellos no podían testificar algo en contra porque no lo vieron en él. Juan el Bautista no era un varón que buscaba comodidades. Juan el Bautista no era un varón. Es más, no tenía comodidades, hermano. No tenía comodidades. Era un varón con pocos recursos y aún así el único deseo de él era cumplir su llamado. Juan el Bautista era un varón que le daba gracias a Dios por lo que tenía. Y es que somos llamados a dar gracias al Señor por todo lo que tenemos. El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice, expone que había aprendido, hay que aprender. Había aprendido a vivir de una manera agradecida a Dios. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, dice Pablo. Otra traducción dice, sé vivir en pobreza. ¿En pobreza cómo? Dijeron algunos predicadores de la prosperidad, saca el espíritu de pobreza afuera. Así dicen, ¿verdad? Bueno, no se querían con Juan el Bautista, ¿eh? Porque esa gente que cree esas doctrinas, hermano, erradas, son altivos, se engrandecen y miran hacia abajo al hermano que no tiene. Esto no. Hermano, cuando la crisis llega, nadie te puede ayudar, ni el dólar, nadie más. Que el único que nos puede ayudar es Cristo. Es Cristo. Que la unción de negocio. ¿Qué es eso? El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente. Otra traducción dice, sé vivir con pobreza, cuando hay pobreza, cuando no hay. Si cuando no tengo, yo le doy gloria a Dios. Cuando no tengo, no ando renegando, no ando diciendo, Dios ya me dejó, porque ya ni a los restaurantes yo puedo ir. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, es decir, cuando el Señor me suple, está diciendo, de la misma manera cuando no tengo como cuando tengo, la abundancia no me mueve, ni me hago jactancioso. Sigue diciendo Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir,
Cuando estoy saciado, el Señor me fortalece para no creerme yo más que otros, pero cuando no tengo, el Señor me fortalece para no renegar. ¿Qué les está preguntando el Señor Jesús a esta gente? En Lucas 7:25, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es decir, ¿vieron a Juan? ¿Vieron en Juan un hombre que buscaba comodidades? No, es más, no las tenía. Y aún así le daba gloria a Dios. Estoy diciendo el capítulo 7, verso 25. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Verso 26 sigue preguntando: ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, está diciendo el Señor Jesús. 17, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero ¿por qué el Señor le dice, hermano, más que un profeta? Se lo dice el número 1, porque los judíos buscaban señales y Juan no hizo ni un milagro. Ni un milagro. Y cualquiera diría, ese varón no es de Dios, ni un milagro. En esa iglesia no hay liberación, está muerta. Ni un milagro. Cualquiera diría sí, ¿no? Porque los judíos buscaban milagros y los griegos sabiduría. Y cualquiera diría, no, ese Dios no lo usa. Mira. Ni de la gripa se sana cuando oran. Y es lo mismo que pasa en el tiempo de hoy. Esa iglesia está muerta, no hay milagros ahí. Nadie se libera. Es que nosotros no andamos buscando demonios hasta abajo de la sopa. Amén. ¿Por qué el Señor dice, si yo digo más que un profeta? Lo dice porque Juan no hizo milagros. ¿Y sabe qué? Tenía convicción de su llamado. Sí, el Señor me llamó, pero no hace milagros. ¿Y eso qué? Yo sé que el Señor me llamó. Yo sé quién soy en el Señor. Y me llamó a predicar su palabra. Y él, si hace milagros, lo hace él. Número 2, Juan no buscaba lujos. Y número 3, Juan el Bautista, el énfasis de su ministerio era predicar arrepentimiento y solo preparar. Mire bien, para después menguar. Yo, el ungido, tengo que menguar, sí, Señor. Usted, el ungido, tiene que aprender a menguar. Porque somos llamados a menguar. Porque el único grande es Cristo. Es decir, los fariseos menospreciaban a Juan por su enseñanza, por su aspecto y por su ministerio. Sigue diciendo, verso 17, este es de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, Juan cumplió su ministerio. Y podríamos decir que Juan fue el primero que reconoció que Cristo es el Mesías, siendo el último profeta del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, desde el verso 29 hasta el verso 35,
ya para terminar, el Señor muestra el pecado, el falso celo y la incredulidad de los fariseos. Porque ellos oraban y tenían un falso celo. Ellos ayunaban y era un falso celo. O sea, tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero tenemos que cuidar qué tipo de celo tenemos en las cosas. Si es de verdad un celo santo, o si es un celo carnal, o un falso celo. Y aparentar un celo que de verdad no hay. Amén, así es. Dice el verso 29, desde el verso 29 hasta el verso 35, el Señor nos muestra el pecado, el falso celo de estos fariseos. Dice el verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, ellos accedieron. Pero mire lo que es el verso 30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Como que dice, ¿cómo que me va a bautizar a mí Juan? ¿Cómo que a mí me va a enseñar Juan el Bautista? Verso 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Eso es lo que dice el Señor. Versículo 32, semejantes son a los muchachos, otra versión dice a los niños, a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Es decir, esta generación supuestamente estaba esperando al Mesías, pero cuando llegó, lo tomaron en broma. Cuando el Señor Jesús le dice a esta generación, son semejantes a los muchachos, les está diciendo, estos son como niños que no toman en serio, no tomaron en serio el mensaje de Juan, y ahora yo vengo a darles el mensaje, dice el Señor Jesús, y tampoco toman en serio el mensaje. Ahora, será, hermano, que en ocasiones la iglesia o alguien, o no sé yo, no se tome en serio el mensaje, porque constantemente el mensaje es el Señor viene, constantemente el Señor viene por una iglesia ferviente, el mensaje es constantemente el Señor viene por una iglesia sin mancha, y eso yo lo sé, pero la pregunta es, ¿cuándo me voy a santificar? Pues porque una cosa es saberlo y otra cosa es tomar en serio el mensaje. Amén. ¿Me explico? Que yo sé que el Señor viene y cada culto yo escucho que el Señor viene. Bueno, entonces ¿cuándo comienzo a santificarme? Verso 33, mira lo que dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. ¿Qué estaba pasando aquí? Le estaban buscando defectos a Juan. No, es que Juan no convive con nadie. Juan no es sociable. Juan no come ni bebe con nosotros. En vez de que estuvieran escuchando el mensaje de Juan, estaban viendo qué hacía Juan. Ellos no se ponían a hablar, oye, ¿ya escuchaste la predica de Juan el Bautista? Ay, no, mira cómo anda vestido. Mira, ni come, mira, ni es sociable, mira.
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, se entiende, no era muy sociable, parece ser que no era muy sociable, y decían, ese tiene espíritu de... decían, tiene un demonio, porque no quiere ir a acampar. En vez de que escucharan el mensaje, en vez de que escucharan la palabra, lo estaban criticando por eso. En vez de que escucharan el mensaje de Juan, en vez de que escucharan la predicación de Juan, en vez de que estuvieran atentos al mensaje de Juan, lo estaban criticando por otra cosa que nada que ver. O sea, sí le gustaba a Juan vestir, ¿y qué? Con su piel de ¿qué era? ¿De qué? ¿De camello? ¿Así le gustaban los chalecos de camello? ¿Y qué? No se lo está poniendo usted, hermano. Cuando usted se pone su gorro, nadie le dice nada. Así le gustaba a él vestir. Pero en vez de que escucharan el mensaje de Juan, lo estaban criticando por otro lado. ¿Será que a veces así caemos en la iglesia? ¿Será que a veces nos pasa así? Ellos decían, demonio tiene Juan, porque no es sociable. A mí sí me gusta ir a camping, un día, no muchos días. Y gloria a Dios por los hermanos que van. Está bien, hermano, no pasa nada. Si usted va 2 días, 3, está bien, no pasa nada, hermano, está bien. No pasa nada. Pero yo no lo voy a juzgar porque usted se va, pero tampoco usted juzgue porque a mí me gusta un día, nada más. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermano. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, ¿quién los entiende, pues? ¿Quién los entiende? Les está diciendo el Señor. El problema, ¿sabe cuál era? Que no querían el mensaje. Ese es el problema, que rechazaban el mensaje. Porque dice, y vino el Hijo del Hombre que es sociable. Y quiero aclarar algo, el Señor Jesús no era un comilón, no era un comilón. Señor, reprenda al diablo. No era un comilón. Mas sin embargo lo calumniaban, le inventaban. Porque resulta ser que a veces le ponemos nosotros, como decimos allá, cremas a los tacos. Le ponemos de más. Es decir, empezaron a buscar también, empezaron a criticar al Señor. Y ya vi cómo come. Y mira cómo come. Y mira. Y mira cómo come. Y lleva 5 platos en el buffet chino. Mi Señor Jesús no era un comilón. No lo era. Pero lo estaban criticando por eso. Simplemente porque no querían el mensaje. Dice el verso 34, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón. Él sabía lo que hablaban de él. Y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, como quien dice, ¿quién los entiende a ustedes?
Si lo hago porque lo hago y si no lo hago porque no lo hago. Así es, santo. Amén. Es decir, habían perdido el enfoque del mensaje. Habían perdido el enfoque del mensaje. Habían dejado de ver. El Señor por eso resalta las virtudes, ciertas virtudes de Juan el Bautista. Ustedes que lo criticaron mucho, ¿qué vieron en él? ¿No vieron constancia? ¿No vieron firmeza? ¿No vieron un hombre con convicciones bien definidas que no vende el Evangelio? Aleluya. Gloria a Dios. ¿No vieron eso? Habían perdido el enfoque. Es por eso, hermano, que el Señor nos llama a nosotros a ser constantes, a perseverar, a tener nuestras convicciones bien definidas en cuanto al Evangelio. Porque hagas o no hagas, de todos modos, tú tienes que saber quién eres tú en Dios. Tienes que saber quién eres en el Señor. Verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ponemos de pie. Seguimos el domingo.